Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar el sistema de clasificación con visión artificial. En este caso, lo que tenemos realizado es aquí el archivo RIO, donde tenemos los finales de carrera para los tres ejes X, Y y Z, que van a tener sus respectivas entradas en el PLC desde la entrada I0.0 hasta I0.5, los pulsadores Start y Stop, I0.6 y I0.7. Estas vendrían a ser nuestras entradas digitales y también en el Signal Board vamos a tener dos entradas digitales adicionales que vendrían a ser la parada de emergencia, que va a estar descrita por P, va a tener la dirección I4.0, y el sensor de presencia, que va a estar descrito por la dirección I4.1. Asimismo tenemos las salidas digitales que van a controlar los motores de lo que va a ser eh, el direccionamiento del brazo robot hacia los ejes, ¿no? Donde cuando se esté moviendo la pieza a su lugar adecuado. Tenemos el R11 que es para la dirección de X en negativo. Tenemos el R12 que es para la dirección en X positiva. El R21 para el eje Y con el R22 en negativo y positivo. Y lo mismo para el Z en el R31 y el R32. Ahí podemos ver, ¿no? Negativo del motor en eje Z, positivo del motor en eje Z y así para todos. Y tenemos aquí las salidas asignadas de las salidas digitales desde la 0.0 hasta la 0.5. Y adicionalmente tenemos una salida digital más que es para el electroimán, que se va a encargar de que la pieza quede enganchada y se pueda movilizar. Y tenemos aquí la Q4.1 en la signal board, ¿no? Y esas serían todas las salidas y entradas que tenemos. Bueno, ahora pasando a lo que vendría a ser el programa primero en Ladder, eh, que se realizó en TIA Portal. Lo que tenemos primero es una cantidad de variables asignadas, ¿no? Acá tenemos los tags. En este caso nuestras entradas digitales vendrían a ser todas las que ya hemos descrito. Y bueno, nuestras entradas digitales con imágenes vendrían a ser las mismas, pero con una variable de memoria en su lugar. Tenemos también las salidas digitales, que es la que ya hemos hablado con las Q respectivas. Y tenemos también las salidas digitales con imágenes, ¿no? Que es cómo se puede ver variables de memoria respectivas. Adicionalmente, para la etapa del brazo robot, desde que inicia hasta que termina una secuencia, tenemos todas estas etapas. Aquí tenemos las tres primeras etapas que son etapas de home, o sea que en estas tres etapas al momento de arrancar el programa se va a posicionar en, en la etapa de home, que va a ser el punto inicial donde debería de funcionar, ¿no? Tenemos todas estas etapas de la E1 a la E4, que se va a hacer la recolección de la pieza asignada. Tenemos un temporizador. Una vez que tenemos esto, aquí vamos a pasar a una etapa de selección, donde dependiendo de lo que se escoja, va a ser para un color verde, eh, azul o rojo, ¿no? Y una vez que se tapa, que se diverge acá en estas etapas, van a converger por una condición hacia la etapa 7, donde ya va a ser la etapa de soltar y bueno, volver a la etapa original, ¿no? Y se repetiría. Ya tenemos una etapa E1 adicional, que va a ser donde no se va a hacer prácticamente nada, y la etapa de paro, que fue utilizada para pruebas nada más. Tenemos aquí otras tags para lo que vendría a ser el control desde Python. Esto es para el control manual, que podemos ver, ¿no? Desde la interfaz que se va a realizar en Python en forma de HDMI. Tenemos el X menos, el X más, Y menos, Y más, Z menos, Z más, el control del electroimán para ver si se ha prendido o apagado, y el arrancador del variador de frecuencia, ¿no? El enable, que le va a permitir encender o apagar el motor. Bueno, una vez que tenemos eso, también tenemos otras variables adicionales que vendrían a ser los selectores, que en este caso vamos a tener el run de inicio, que va a ser cuando apretemos el start y se desactiva cuando apretemos el stop del propio tablero. Y dependiendo del selector de modo, se va a elegir en la aplicación. Lo que hace el selector de modo es elegir si es que vamos a activar el run automático o el run manual, ¿no? O sea, uno de estos dos modos. Acá tenemos el flag, que va a ser lo que vamos a determinar el color a través de un número. Si es el color verde va a ser uno, si es el color
azul va a ser 2 y si es el color rojo va a ser 3. Tenemos aquí el enable BFD del propio variador. Eh, tenemos también la etapa 3 decisión, donde aquí se va a decidir a cuál de las siguientes etapas se va a pasar, dependiendo de si ha sido la flag 1, 2 o 3. Y bueno, aquí tenemos la variable entera para la velocidad del variador, que ha sido seleccionada una adecuada. Y bueno, eso sería todas las variables que se han utilizado en este programa, ¿no? Bueno, aquí está solamente algunas funciones de comienzo para las entradas digitales y las salidas digitales. Aquí en las entradas digitales simplemente se han pasado de las propias entradas físicas a variables de memoria, y en las salidas digitales se ha pasado de las salidas de memoria a salidas físicas, ¿no? En este caso, desde la Q0.0 hasta la Q0.5 se han puesto sus contrarias normalmente cerradas para evitar que se enciendan de un propio motor eh, los dos terminales a la vez, ¿no? Porque eso causaría daños en el motor DC que controla el brazo. Y bueno, ahora pasaremos al main, donde está todo detallado, ¿no? Primero está la lectura de entradas, que simplemente es como comienza la secuencia del variador, perdón, la secuencia del PLC. Y acá tenemos, ¿no?, las entradas digitales, que vamos a llamar a este método. Y luego tenemos el arranque 3x1, donde acá tenemos las variables designadas. Tenemos el pulsador de stop de forma digital, en forma de memoria. El start, solamente hemos usado puras memorias, ¿no? El botón de start. Tenemos la parada de emergencia y tenemos el enclavamiento del run de inicio. Una vez que tenemos el run de inicio en el HMI en Python, lo que se va a elegir, dependiendo de si elegimos el modo manual o modo automático, el selector de modo se va a poner en 1 o en 2. Si se pone en modo manual, se va a activar el selector de modo, va a cambiar a 2 y se va a activar esta bobina de variable en el manual. Y si no, y si seleccionamos la otra, se va a poner a 1. Si no seleccionamos ninguno, se va a volver a 0 y no va a entrar ninguno de esos dos, ¿no? Y por si acaso también protección para que no se activen al mismo tiempo dos runs diferentes. Bueno, aquí tenemos ahora sí la etapas home, que esta metodología realmente es una conversión de grep z ladder, donde acá tenemos desde que arranca toda la secuencia, porque estas etapas de home solamente son para el run automático. Vemos que todas las demás etapas estén normalmente cerradas y se inicia la etapa home 1. Y también se va a poder setear esto cuando ya termine todo el ciclo, ¿no? Desde la etapa 8 con un temporizador adecuado. Y bueno, y se va a resetear cuando pase la siguiente etapa, lo mismo para la etapa 2, mientras la etapa 1 esté funcionando hasta que llegue al extremo de Z, o sea, hasta que llegue al tope de Z, recién se va a activar la etapa 2 y se va a funcionar hasta que se active la etapa 3. La etapa 3 es similar, sino que solamente es hasta que llegue al tope del eje Y va a pasar a la etapa 1, que se va a activar cuando llegue al tope del eje X, ¿no? Y cuando ya se active el sensor de el sensor de posición, se podría decir, donde es un final de carrera, ¿no? Y se activa la etapa A1, donde recién prácticamente está en el punto de inicio del home. Entonces, cuando esto pase, la faja va a estar continuamente en funcionamiento hasta que detecte hasta que recién en esta etapa se va a prender la faja y va a estar funcionando hasta que detecte el sensor de posición que existe una pieza y deba detenerse la faja. Entonces pasa la etapa 3, a donde se va a decidir qué color es y llevar a su respectivo lugar, ¿no? Entonces, cuando pase esto, se activa la etapa 3 y de la etapa 3 vamos a pasar a una etapa de decisión, que dependiendo de qué color es, si es 1 significa que es rojo, si es 2 significa que es azul y si es 3 significa que es verde. Este selector flag nos va a permitir saberlo, ¿no? Y pasaremos a la etapa de decisión. Una vez que estamos en la etapa de decisión,
Lo único que vamos a, ya sabiendo ya dónde tenemos que llevarlo, vamos a retroceder todo el Z hacia arriba para empezar el movimiento, ¿no? Hasta que lleguemos al tope de Z, se va a activar la etapa 4. Y la etapa 4 simplemente vamos a darle un pequeño contador, perdón, un pequeño temporizador para que no lo suelte, ¿no? Y bueno, una vez que pasa eso, que en esta etapa 4 lo que está haciendo es, después de estar llegando continuamente hacia abajo en el eje Z y, y tomar la pieza, se deja un temporizador pequeño para que termine de tomar la pieza bien, y en la etapa 5 vuelva hacia arriba vuelva hacia arriba, ¿no? El Electriman, porque aquí en la etapa se fue hacia abajo, lo tomó o sea, en esta etapa de aquí, lo tomó desde acá arriba, se fue hasta abajo el brazo, lo tomó con el Electriman en un tiempo pequeño y vuelve para arriba, ¿no? Para volver a llevarlo ya a su sitio de destino. Se va hasta el eje Y, donde es donde se van a dejar las piezas, o sea, se va hasta el eje Y. Y una vez que pasa hasta el eje Y, recién vamos a ir a la etapa 6, que es una etapa donde ya se va a diverger dependiendo del color, ¿no? Como dije acá, aquí se va a poder resetear esta etapa cuando pase cualquiera de estas tres, porque vamos a llevar a tres posiciones, al mismo lugar hasta el fondo, al mismo lugar hasta el fondo al centro, y al mismo lugar hasta el fondo pero al otro extremo, que serían las tres posiciones. Ya bueno, entonces, dependiendo, ¿no? Si estamos en el color 1, por eso el flaco 1, si es rojo se va a ir a la etapa 6.1, si es azul se va a ir a la etapa 6.2, y si es 3 de frente pasaría a la etapa 7, ¿no? Porque simplemente la etapa 7 es lo que hace es mover hacia adelante, si no recuerdo mal. Bueno, y la etapa 7 se va a poder resetear conforme pase en cualquiera de estos tres casos, ¿no? Termine la etapa 6.1 de llegar al eje X, en la etapa 6.2 que termine el temporizador para que llegue al medio, y la etapa 6 simplemente que sea 3 para que pase la etapa 7. Y se va a resetear cuando pase la siguiente etapa. Entonces ya en la etapa 8 simplemente va a ser de nuevo lo mismo, se va a ir hacia abajo el brazo robot, ya habiendo ubicado se viene en el X y Y la posición de donde se va a soltar la pieza. Entonces llega hasta abajo en el eje de Z, y lo que va a hacer es que va a soltar la pieza, ¿no? Aquí tenemos los temporizadores asignados, que simplemente son de 50 milisegundos, y en el caso de, si no me equivoco, este es temporizador para que llegue hasta el medio, es un segundo. Y bueno, tenemos también salidas automáticas y manuales. Donde aquí tenemos ya, dependiendo de las etapas que hemos asignado, se van a activar o desactivar las salidas digitales, ¿no? En este caso, si es que estamos en el modo automático y está en la etapa 3, se va a poner en sentido negativo en el eje X, y se va a acceder, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se ven mucho mejor con el brazo robot al lado. En el caso del X positivo, se va a activar cuando obviamente esté activada la bandera de modo automático y pasen cualquiera de estas tres etapas que han sido asignadas. Lo mismo para el eje Y, lo mismo para el eje Z, respectivamente, adecuadamente. Lo mismo para el eje Z más, que se va a activar cuando esté en la etapa de decisión o en la etapa 7. Y el Electroimán, que se va a activar solamente cuando esté en la etapa 4, y se va a resetear, ¿no? Adecuadamente cuando ya termine de tomar el ciclo para que pueda soltar la pieza. Y bueno, todo lo que vemos aquí abajo de run manual, que está también para las salidas, es cuando esto se va a controlar desde el modo manual, desde la aplicación en Python, ¿no? Que va a ser, ¿no? Si es que se presiona el botón de Python en X negado, si es que se presiona en X positivo, si es que se presiona en Y negativo, en Y positivo, si es que se presiona en Z negativo o en Z positivo. Como podemos ver, es lo único que está asignado en la parte manual. Y en el Electroimán, si es que se presiona en el Electroimán, ¿no? Si es que presiona en off, en on
on-off, que va a funcionar, el Electroman va a ser el único que va a funcionar como un interruptor, mientras que los demás van a funcionar como botones. Tenemos el resetado en las salidas, eh, por seguridad. Cuando presionemos el botón de stop, todo va a volver a la etapa 0, y entonces se van a resetear todas las salidas, ¿no? Para que estén en 0. Y lo mismo para las etapas, ¿no? Aquí se puede ver que ya aquí te van a resetear todas las etapas si es que se presiona el botón de stop. Y bueno, para el control del motor trifásico, tenemos aquí la arranca de paridad del variador, que realmente esto debería haber ido aquí abajo, solo que como no lee tan rápido no habría ningún problema. Primero tenemos el control del variador, ¿no? Para el control del variador lo que se hizo fue una conexión en red desde el Start Drive, asignándole un control unit y un power unit adecuado al variador de frecuencia, que en este caso el modelo exacto es el G120 CU240 E2 PM, con lo que se refiere que tiene la posibilidad de comunicarse por Profinet y comunicarse así con el PLC, ¿no? Para que el PLC controle directamente el variador. Y es decir, por cable de red Ethernet, ¿no? Porque si no tendremos que asignar una salida del PLC al variador. Y esto se logró llevando los cables de red tanto del PLC y del variador a un switch, para que se cree una red local y ya poder entrelazarlos, ¿no? A través de Profinet. Y una vez que se realizó toda esa configuración aquí en el commissioning, haciendo toda esta configuración, se llama al bloque de control sin speed para controlar el motor trifásico con su velocidad adecuada. En este caso simplemente colocamos lo que va a acatar la orden de que esté prendido o apagado el variador, que es el enable del variador. Tenemos la velocidad a la que va a estar asignada el variador, que en este caso después de varias pruebas llegamos a una velocidad de 190 revoluciones por minuto. Tenemos la referencia de speed, aquí ponemos lo que vendría a ser prácticamente las revoluciones por minuto máximas que acepta el motor, que en este caso en su placa decía 1620. Y tenemos la forma de comunicación por Profinet con las interfaces de Telegram 1 en ambos, ¿no? Y aquí solamente para visualizar la velocidad actual, llamamos a la misma estancia y le pedimos el valor de la velocidad actual. Y bueno, eso sería todo para poder controlar el motor trifásico por Profinet. Y en el arranque del variador, bueno, prácticamente va a estar activo solamente cuando estemos en la etapa A1, donde es la etapa donde no se han detectado piezas y se sigue moviendo la faja. O cuando estemos en el modo manual, cuando estemos activando simplemente el enable directo del variador, ¿no? Para ver si se mueve correctamente la faja. Y bueno, por último tenemos la escritura de salidas, ¿no? Que se ha empaquetado desde el inicio de la lectura de salidas, entonces al final la escritura de las salidas. Eso sería todo lo que se realizó el programa en TIA Portal. Y bueno, como había dicho, el variador también es adecuado saber que no solamente el control unit, sino también el power unit que trae el variador es adecuado saberlo. En este caso es, si no me equivoco, acá en power units se puede visualizar. A ver si no me equivoco. Aquí es aquí. Dentro de los power unit PM242. Tenemos el único realmente que dice entre 200 y 240 voltios. Y este va a ser el IP20. A ver si puedo ver la potencia. Ahí está. De 0.55. Pero acá hay dos versiones. El A o el U. Que eso va a depender del mismo. De la misma placa del Power Unit, ¿no? Que en este caso aquí podemos ver todo el modelo. 6L. Perdón, ahí no se ve. Sería aquí. Ahora sí se ve. Es 6L 3210 IPv13 o ULX, ¿no? En este caso el de nosotros decía OUL0, entonces ya es este modelo de acá. Porque hay otros que dicen OA y no funcionan adecuadamente. Y bueno, eso sería todo por el control tanto de hardware y la programación en PLC.
Y bueno, una vez que tenemos el variador asignado correctamente con su control unit y un power unit, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que el PLC esté aquí comunicado por Profinet como se observa, ¿no? Este PLC que utilizamos fue un modelo 1212C AC/DC Relay, ¿no? Y bueno, eso fueron todo lo que utilizamos en el hardware. Y ahora para la parte de... Ah, y bueno, también asegurarnos de tener una adecuada configuración del variador. Si es que no me equivoco, no estoy seguro si es necesario, pero también hay que tener en cuenta los parámetros del variador para poder cambiar el nombre, cómo se va a denominar en la red. Creo que desde TIA Portal igualmente si lo chancamos por así decirlo igual lo acepta, pero creo que también desde el mismo variador físico se realizó. De hecho lo realicé, pero también lo hice en el TIA Portal. No sé si eso será también tomar un punto importante. Y bueno, ahora sí pasaremos a lo que va a ser el Python, ¿no? Bueno, aquí ya una vez terminado el TIA Portal, realmente fueron como 20 versiones creo de prueba ensayo y error hasta que ya lo recambié el nombre a sistema de visión artificial versión 2. Y aquí también igualmente para hacer la aplicación también se demoró bastante hasta que llegamos después de ensayo y error a esta etapa, ¿no? Donde ya está prácticamente funcionando todo adecuadamente. Eh, Voy a cambiar el intérprete de Python. Bueno, porque no lo reconoce. Ah, es porque me falta instalar el pile aquí. Un momento.